La lluvia caía como frías agujas sobre el pavimento agrietado de Cedar Lane, rompiendo el espeso silencio de la noche. Dentro de una casa tenuemente iluminada al final de la calle, Michael Bennet estaba sentado encorvado en un sillón de cuero gastado, mirando fijamente a la pared. Su hogar, que alguna vez estuvo lleno de risas y luz, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Habían pasado 10 años desde que enterró a Sarah. A las 11:47 p.m., el sonido del timbre rompió el aire pesado. Michael se quedó paralizado. El timbre no había sonado en años. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó lentamente, cada paso hacia la puerta principal más pesado que el anterior. El trueno afuera sacudió las ventanas cuando extendió la mano temblorosa y giró el pomo. La puerta se abrió. Allí, empapada hasta los huesos, estaba Sarah Bennet, viva, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Michael retrocedió tambaleándose con un grito ahogado en la garganta. ¿Estaba soñando? ¿El dolor lo había quebrado por fin? ¿O la pesadilla acababa de empezar? Si te apasionan las historias de crímenes reales que te sacuden el alma y te hacen cuestionarlo todo, estás en el lugar adecuado. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte lo que otros solo susurran. Únete a nuestra creciente comunidad antes de que se desarrolle la próxima historia increíble. Michael Bennet había sido una vez el tipo de hombre que creía en las alegrías sencillas. Vivía para las tranquilas mañanas de domingo con una taza de café negro en la mano, para las excursiones de pesca al lago y para el suave roce de la mano de Sarah sobre su rodilla durante los largos viajes en coche. La vida no era perfecta, pero era buena, y para Michael, lo bueno siempre había sido suficiente. Creció en un pequeño pueblo, el tipo de lugar donde todo el mundo sabía tu nombre y también el de tus abuelos. Después del instituto, Michael decidió quedarse en lugar de perseguir sus sueños en la gran ciudad. Se construyó una vida modesta como carpintero, dedicándose en cuerpo y alma a construir casas para otros, soñando con el día en que construiría una para su propia familia. Sarah era la luz de su vida. Se conocieron en la cafetería del pueblo. Ella era una camarera con una sonrisa tímida y unos ojos que parecían contener todo un mundo. El suyo era un amor que no necesitaba grandes declaraciones. Era estable, fiable y profundamente arraigado. Se casaron bajo un roble en el jardín trasero de la casa de los padres de ella, rodeados de amigos, risas y el aroma de las rosas en flor. En los primeros días de su matrimonio, todo parecía fácil. Charlas nocturnas, sueños compartidos sobre abrir algún día una pensión, tardes tranquilas dedicadas a planear una familia. Michael apreciaba cada segundo, sin imaginar lo rápido que todo podría desmoronarse. Comenzó de forma sutil. Sarah se volvió distante, preocupada. Se sobresaltaba con ruidos inesperados y comprobaba constantemente las cerraduras de las puertas y ventanas. Cuando Michael le preguntaba, ella lo descartaba con sonrisas forzadas y medias verdades sobre el estrés del trabajo o las pesadillas. Pero Michael lo intuía. Bajo la superficie de su vida, algo oscuro se estaba infiltrando. Una noche la encontró de pie, inmóvil junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad exterior. Cuando la llamó, se volvió con una mirada que nunca olvidaría. Una expresión no de miedo, sino de resignación, como si ya hubiera aceptado un destino terrible. Michael no lo sabía entonces, pero esa mirada lo perseguiría durante años. Durante mucho tiempo, Michael creyó que si amaba lo suficiente a Sarah, eso bastaría para mantenerla a salvo. El amor siempre había sido su respuesta al miedo, su escudo contra las incertidumbres de la vida. Pero incluso el amor más fuerte a veces no es suficiente. En los meses previos a su desaparición, Michael notó una creciente inquietud en Sarah. Se volvió nerviosa, distraída, a menudo perdida en sus pensamientos. A veces
La encontraba haciendo pequeñas maletas y luego deshaciéndolas, como si estuviera dividida entre quedarse y huir. Cuando él la confrontaba, ella le dedicaba esa misma sonrisa cansada y le decía: «Solo estoy pensando en el futuro, eso es todo». Pero Michael podía sentir que ella se estaba alejando. Recordaba una noche más vívidamente que las demás. Estaban sentados en el porche, el aire veraniego impregnado del aroma de la madreselva. Sara se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro. Tras un largo silencio, susurró: «Quizá deberíamos mudarnos, empezar de cero en otro lugar». Michael se rió al principio pensando que bromeaba. «¿Mudarnos a dónde, cariño? Este es nuestro hogar», dijo, apretándole la mano con suavidad. Pero ella no se rió. Se apartó ligeramente y lo miró fijamente a los ojos. «Lo digo en serio, Michael. Quizás ya no estemos seguros aquí». Ahí estaba, apenas un resquicio en su fachada, pero suficiente para que Michael vislumbrara el terror que se escondía debajo. Las discusiones comenzaron poco después. Sara sacaba el tema de la mudanza cada pocos días. Se volvió cada vez más paranoica. Comprobaba 2 veces las cerraduras y corría las cortinas incluso a plena luz del día. Michael, obstinado en su amor por su hogar, se resistía. Pensaba que podría arreglar lo que le molestaba con paciencia y tranquilidad. Pero su miedo solo se hizo más fuerte. Una noche, Michael llegó a casa del trabajo y encontró a Sara paseándose por el salón, con el rostro pálido y demacrado. Había una sola maleta junto a la puerta. «No puedo seguir aquí, Michael», dijo con voz temblorosa. «Tenemos que irnos esta noche». Michael, sorprendido y desesperado, intentó razonar con ella. Le pidió una explicación, le preguntó a quién o a qué le tenía tanto miedo, pero Sara solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: «No lo entiendes. Nos están vigilando». «¿Quiénes? ¿Quiénes, Sara?», le preguntó él, pero ella no respondió. El golpe final llegó unos días más tarde. Michael se despertó en mitad de la noche y descubrió que Sara se había ido. El pánico se apoderó de él mientras buscaba por toda la casa, llamándola en la oscuridad. La encontró fuera, descalza sobre la hierba fría, mirando fijamente un todoterreno negro aparcado al final de su calle. Cuando llegó hasta ella, el todoterreno ya se había marchado. Michael exigió la verdad, pero Sara se derrumbó en sollozos, suplicándole que confiara en ella, que se fuera con ella. En contra de toda lógica, en contra de todos sus instintos, Michael accedió. Se irían de la ciudad, encontrarían un nuevo lugar para empezar de nuevo. Planeaban partir a la mañana siguiente, pero Sara nunca llegó. Esa noche, Sara desapareció. Sin dejar nota, sin despedirse, sin dejar rastro, Michael denunció su desaparición inmediatamente. Al principio, el pueblo se unió en torno a él, ofreciéndole apoyo y oraciones. Pero a medida que los días se convertían en semanas, comenzaron a circular rumores. La gente se preguntaba si Michael sabía más de lo que decía. Al fin y al cabo, ¿no era siempre el marido? Michael soportó las miradas, las conversaciones en voz baja a sus espaldas. Cooperó plenamente con la policía, ofreció todos los detalles que se le ocurrieron, pero no apareció ninguna pista. Era como si Sara se hubiera desvanecido en el aire. Entonces, 3 meses después, la policía lo llamó. Habían encontrado un cadáver. El mundo de Michael se derrumbó. Recordaba el olor estéril y sofocante de la morgue, el zumbido de las luces fluorescentes sobre su cabeza. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, irreconocible. Pero el collar, la delicada cadena de oro con un pequeño medallón que le había regalado a Sara en su primer aniversario, estaba alrededor del cuello de la mujer. Era suficiente. Las autoridades dictaminaron que se trataba de un caso trágico, pero sencillo. Secuestro, asesinato y abandono del cadáver en el bosque. Una historia tan antigua como el tiempo. Michael estaba destrozado. En el funeral,
Mientras estaba de pie junto al ataúd cerrado, Michael colocó una sola rosa sobre él. Pensó en la noche en que ella le suplicó que huyera, en el miedo en su voz, en cómo le había agarrado la mano con tanta fuerza, como si intentara aferrarse a algo real. La enterró él mismo, bajando el ataúd a la tierra con manos temblorosas y susurrando promesas a la tierra. Promesas de que encontraría la paz, de que, de alguna manera, seguiría adelante. Entonces no lo sabía, pero nada de la muerte de Sara, ni de su vida, era lo que parecía. La noche en que Sara desapareció era más fría de lo normal para principios de otoño. Michael recordaba cómo el viento aullaba entre los árboles, sacudiendo las contraventanas y susurrando miedos que aún no comprendía. Si hubiera sabido que sería la última vez que la vería, quizá se habría quedado despierto, quizá la habría vigilado, pero el cansancio pudo con él, y cuando despertó, la cama a su lado estaba vacía y las sábanas aún calientes. El pánico se apoderó de él inmediatamente. Michael registró la casa, el jardín y el bosque más allá de la valla. Gritó su nombre en la oscuridad hasta que se le quebró la voz. No había señales de lucha, ni ventanas rotas, ni puertas forzadas. Solo la puerta trasera abierta, balanceándose ligeramente con la brisa, como si alguien se hubiera escabullido en la noche. Llamaron a la policía en menos de una hora. Al principio, lo trataron como un caso de persona desaparecida, de esos que suelen terminar con alguien regresando a casa avergonzado. Quizás Sara se había escapado, necesitaba espacio. Quizás estaba lidiando con algún dolor personal que Michael desconocía. El pueblo susurraba teorías, pero nadie sospechaba de un delito, al menos por el momento. Los días se convirtieron en semanas. Aparecieron carteles con la cara sonriente de Sara en los postes telefónicos, en las gasolineras, en el restaurante donde se habían conocido. Michael se negaba a perder la esperanza. Dormía en el salón, esperando que la puerta se abriera con un chirrido y que Sara volviera a su vida como si nada hubiera pasado. Pero la esperanza, como todo lo que se estira demasiado, acaba rompiéndose. 3 meses después, un excursionista encontró una tumba poco profunda en lo profundo del bosque, a unos 30 kilómetros del pueblo. Dentro, la policía encontró el cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición, irreconocible. La única característica identificativa era el medallón de oro que llevaba alrededor del cuello, el medallón que Michael le había regalado a Sara en su primer aniversario. La noticia lo destrozó. Le pidieron a Michael que confirmara la identificación. No le permitieron ver el rostro, aunque no quedaba mucho que ver, pero el collar fue suficiente. Su mente se aferró a él como un náufrago a un trozo de madera. Si decían que era ella, tenía que ser ella. El funeral fue pequeño. Michael no quería un espectáculo. La enterró en el cementerio del pueblo, en una modesta tumba bajo un roble torcido. Llovía mientras bajaba el ataúd a la tierra, con las manos entumecidas y el corazón vacío. Sin embargo, había un detalle que le inquietaba. Una pequeña inconsistencia, casi imperceptible. El informe del forense mencionaba un anillo encontrado en el dedo del cadáver, una sencilla alianza de plata que Michael nunca había visto antes. Sara nunca llevaba anillos, salvo su alianza. Cuando preguntó por él, las autoridades no le dieron importancia. Podría habérselo dado su captor, dijeron. No significa nada. Michael quería creerles. Necesitaba creerles, porque la alternativa, que había enterrado a otra persona, que Sara seguía viva en algún lugar, era demasiado dolorosa de considerar. En los años siguientes, Michael vivió como en una nube. Vendió la casa, incapaz de soportar el silencio que la llenaba. Se mudó a un pequeño apartamento más cerca de la ciudad, donde hacía trabajos ocasionales y vivía recluido. El mundo seguía girando a su alrededor, pero Michael permanecía atrapado en ese momento, en la noche en que la puerta se abrió y ella desapareció. La culpa lo carcomía.
Debería haberse ido cuando ella se lo pidió. Debería haberla creído. Cada ruido extraño, cada visión de un coche oscuro en el retrovisor reavivaba viejos temores. A veces se despertaba empapado en sudor, convencido de haber oído a Sarah llamarlo. Visitaba su tumba a menudo, hablándole como si ella pudiera oírlo, disculpándose una y otra vez por no haberla salvado. Si esta historia ya te está acelerando el corazón o despertando algo profundo en tu interior, háznoslo saber. Dale al botón me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios. Cada historia que contamos se vuelve aún más poderosa con tu voz. Tu perspectiva importa, ahora más que nunca. 10 años se difuminaron en una larga neblina gris, hasta la noche en que sonó el timbre. Cuando la vio allí de pie, empapada por la lluvia, temblando, con los ojos muy abiertos por el terror, su mente se negó a procesarlo. Sarah, viva, la misma mujer a la que había enterrado. Ella no habló de inmediato, solo lo miró, como si no estuviera segura de que fuera real. Tenía la ropa rota, los zapatos cubiertos de barro y le temblaban las manos. Michael retrocedió instintivamente, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Sarah? Su voz se quebró envuelta en la incredulidad. Ella asintió lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Él extendió la mano, casi temeroso de tocarla, temeroso de que desapareciera como un fantasma. Sus dedos rozaron su cabello mojado, y ella se estremeció violentamente, apartándose. «Por favor», susurró, «déjame entrar». «Vienen». El instinto de Michael le gritaba que cerrara la puerta de un portazo y huyera. Nada de aquello tenía sentido, pero el amor tiene una forma de superar el miedo. Se hizo a un lado. Sarah entró tambaleándose y él cerró la puerta detrás de ella, asegurándola con cuidado, aunque no tenía ni idea de quién o de qué se estaban escondiendo. Ella se derrumbó en el suelo, sollozando incontrolablemente. Michael se arrodilló a su lado, abrumado por 1000 preguntas, pero demasiado asustado para hacer ninguna. ¿Dónde había estado? ¿Quién la perseguía? Y, lo más inquietante de todo, si Sarah estaba viva, ¿a quién había enterrado él hacía 10 años? La sala estaba tenuemente iluminada por una sola lámpara que proyectaba largas y temblorosas sombras en las paredes. Michael se sentó frente a Sarah, con las manos apretadas en el regazo para evitar que temblaran. Cada fibra de su ser quería respuestas, pero podía verlo en ella. Sarah estaba destrozada, deshilachada, sostenida solo por su fuerza de voluntad. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Solo el sonido de la tormenta en el exterior llenaba el silencio. Finalmente, Michael se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja, «Sarah, ¿qué te ha pasado?» Ella dudó, mirando hacia las ventanas como si esperara que alguien o algo irrumpiera en cualquier momento. Entonces, en un susurro apenas audible, comenzó a desvelar una historia que destrozó todo lo que Michael creía saber. 10 años atrás, Sarah descubrió algo que nunca debería haber visto. Mientras trabajaba en una agencia inmobiliaria local, se topó con una serie de transacciones sospechosas. Propiedades compradas y vendidas con nombres falsos, grandes cantidades de dinero que se transferían al extranjero. No se trataba solo de un fraude, era algo más oscuro, algo relacionado con personas poderosas. Sarah se lo había confiado a una amiga, una mujer llamada Melanie Carter, que le prometió que la ayudaría a sacarlo a la luz. Pero a los pocos días, Melanie desapareció sin dejar rastro. Sarah supo entonces que la estaban vigilando. Intentó acudir a las autoridades, pero cada vez que se acercaba, alguien de dentro le advertía, primero con amenazas sutiles y luego con otras no tan sutiles. La noche en que le rogó a Michael que se marchara de la ciudad, vio un todoterreno negro parado cerca de su casa, el mismo que él encontró más tarde cuando ella lo miraba fijamente. Sarah tenía razón. Venían a por ella. Su desaparición no fue accidental. «Me secuestraron»,
dijo con voz temblorosa. «Pero no me mataron. Me hicieron desaparecer». Michael luchó por asimilar sus palabras. «¿Por qué?», preguntó. Sara se secó los ojos. «Me necesitaban viva como moneda de cambio, como seguro. Me hicieron vivir con otro nombre, en otro estado, siempre vigilada, siempre controlada. Si intentaba huir, si intentaba contactar contigo, amenazaban con matarte». Cuanto más hablaba, más se daba cuenta Michael de la gravedad del asunto. Nombres, caras, todo oculto tras capas de corrupción. Las personas a las que Sara temía no eran delincuentes de poca monta, sino personas influyentes, protegidas y despiadadas. Michael sabía que tenía que descubrir quién estaba detrás de todo eso. No podía acudir a la policía local. Si en aquel entonces estaban comprometidos, no sabía en quién podía confiar ahora. En su lugar, se puso en contacto con un viejo amigo, David Harris, un antiguo periodista que se había hecho famoso por sacar a la luz escándalos políticos. Si alguien podía descubrir la verdad, era David. David escuchó pacientemente mientras Michael le contaba todo, frunciendo el ceño cada vez más con cada palabra. «Esto parece más grave de lo que crees», le advirtió David. «Si Sara tiene razón, estás metiendo el dedo en un avispero». «No me importa», dijo Michael con voz dura. «Le quitaron 10 años de vida. Me obligaron a enterrar a una mujer a la que ni siquiera conocía. Quiero la verdad». David accedió a ayudarle, pero con cautela. Empezó por revisar antiguos registros de la propiedad, rastreando las ventas falsas que Sara había descubierto años atrás. Lo que encontró era escalofriante. Docenas de transacciones vinculadas a empresas ficticias, todas relacionadas con un solo nombre: Victor Crowley. Victor Crowley era un respetado hombre de negocios en apariencia, incluso un filántropo, pero bajo su pulida fachada se rumoreaba que tenía vínculos con el crimen organizado, el soborno y cosas peores. Nadie había podido probar nada. Los que lo intentaron desaparecieron. A medida que David profundizaba en la investigación, comenzaron a suceder cosas extrañas. Le pincharon las ruedas del coche. Recibió llamadas anónimas, silenciosas y amenazantes. Entraron en su apartamento, aunque no robaron nada, solo lo suficiente para enviar un mensaje. Michael también se dio cuenta de que lo seguían. Coches oscuros merodeaban por su apartamento. Hombres sin distintivos que fingían ser corredores observaban todos sus movimientos. El cerco se estrechaba. Mientras tanto, Sara luchaba por adaptarse a la libertad. Se sobresaltaba con los ruidos fuertes, comprobaba obsesivamente las cerraduras y se negaba a quedarse sola. Michael hacía todo lo posible por protegerla, pero sabía que el tiempo se agotaba. Habían despertado a un gigante dormido. Una noche, David se presentó en la puerta de Michael, pálido. «He encontrado algo», dijo, entregándole una carpeta a Michael. Dentro había fotografías y documentos que probaban que el oficial Dean Larson, un policía de su ciudad natal, había estado trabajando para Crowley todo este tiempo. Había ayudado a encubrir actividades ilegales y posiblemente había orquestado la desaparición de Sara. Michael sintió que la sangre le hervía. En su día, había confiado en el agente Larson, había creído en sus palabras de tranquilidad tras la desaparición de Sara. Ahora se daba cuenta de que aquellas palabras habían sido una mentira cuidadosamente elaborada. Decididos a actuar, Michael y David idearon un plan. Se enfrentarían a Larson, le arrancarían la verdad y la utilizarían para acabar con Crowley. Era arriesgado. Podría costarles la vida a ambos, pero Michael ya había perdido demasiado como para tener miedo. Mientras se preparaban para enfrentarse al oficial corrupto, Sara se sentó en silencio junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad. Michael se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «Voy a arreglar esto», le prometió. Sara se volvió hacia él, y a través de sus ojos atormentados brilló un destello de la mujer que él recordaba. «Sé que lo harás»,
susurró ella. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero la tormenta que estaban a punto de desatar revelaría secretos aún más oscuros, secretos que lo cambiarían todo. La noche estaba inusualmente tranquila cuando Michael y David se dirigían a la modesta casa del oficial Dean Larson, en las afueras de la ciudad. El mundo parecía contener la respiración, y los únicos sonidos eran el crujir de sus pasos sobre la grava del camino de entrada. El corazón de Michael latía tan fuerte que se preguntó si Larson podría oírlo. David ajustó la pequeña grabadora que llevaba escondida dentro de la chaqueta. Habían planeado cada paso: hacer hablar a Larson, obtener una confesión y revelarlo todo. No era un plan infalible, pero era la única oportunidad que tenían. Michael llamó al timbre. Durante un instante, solo se oyó silencio. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido, dejando al descubierto la corpulenta figura de Larson. Este entrecerró los ojos de inmediato y llevó instintivamente la mano a la arma que llevaba en la cadera. «¿Qué demonios haces aquí, Bennett?», gruñó Larson. Michael esbozó una sonrisa forzada para ocultar su rabia. «Solo quiero hablar». Sobre Sarah, al oír su nombre, Larson se puso tenso. Sus ojos se desviaron hacia la noche, con una expresión de paranoia en el rostro. Pero tras un momento de vacilación, se hizo a un lado. «5 minutos», murmuró. Dentro, la casa olía a cerveza rancia y humo de cigarrillo. Michael tomó asiento, sintiendo cómo la tensión se intensificaba con cada segundo que pasaba. «Sabemos que ayudaste a Victor Crowley», dijo David sin rodeos. El rostro de Larson se ensombreció. «Estás jugando a un juego peligroso. Y tú jugaste uno hace 10 años», espetó Michael. «¿Dónde está la chica a la que me obligaste a enterrar?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de tensión y electricidad. Larson se rió sin humor. «¿Crees que quieres la verdad, Bennett? No la quieres». Michael se inclinó hacia adelante, con voz baja y firme. «Pruébame». Larson lo miró fijamente durante un largo momento antes de hablar por fin. «La mujer que enterraste no era tu esposa», dijo. «Era una fugitiva. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Crowley necesitaba que Sarah desapareciera, necesitaba una ventaja, así que lo montamos todo». A Michael se le revolvió el estómago. «Me dejaste enterrar a una desconocida». Larson se encogió de hombros. «Teníamos que hacerlo convincente. El collar, las pruebas falsas. Tú te lo creíste». Todo el mundo se lo creyó. Michael apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Y Sarah?», preguntó entre dientes. Los ojos de Larson brillaron con algo parecido a la lástima. Se suponía que no iba a volver, pero Crowley no la deja ir. Si ha vuelto, los dos están muertos. David, sintiendo la urgencia, presionó más. «Tenemos pruebas, Larson. Registros de propiedad, vínculos financieros. Puedes ayudarte a ti mismo hablando». Larson negó con la cabeza. «No lo entiendes. Esto es más grande que Crowley. Él solo es una pieza. Si lo eliminas, otro ocupará su lugar». El peso de esas palabras golpeó a Michael como un mazazo. No se trataba solo de un hombre. Era todo un sistema, un imperio construido sobre el miedo y el silencio. Antes de que pudieran seguir presionando, Larson se quedó paralizado y miró hacia la ventana. Faros. 2 todoterrenos negros se detuvieron en la entrada. «Os han encontrado», siseó Larson. «Salid ahora». Michael y David corrieron hacia la puerta trasera, con el rostro de Sarah en la mente de Michael. Tenía que volver con ella. Mientras se adentraban en la oscuridad, los disparos rompieron el silencio de la noche. Larson, de pie en la puerta, respondió al fuego, ganando unos segundos preciosos para que escaparan. No miraron atrás. De vuelta en el apartamento de Michael, Sarah esperaba paseándose nerviosa. Cuando irrumpieron por la puerta sin aliento y sangrando por pequeños cortes, corrió hacia ellos. «¿Qué ha pasado?». «Lo saben», jadeó Michael. «Tenemos que irnos».
Ahora, cogieron lo poco que pudieron, dinero en efectivo, documentos, teléfonos desechables que David había traído por si acaso, y desaparecieron en la noche. David hizo arreglos para que se escondieran en una casa segura a 3 pueblos de distancia, una cabaña en ruinas rodeada de un denso bosque. No era gran cosa, pero estaba aislada. Allí, bajo la luz parpadeante de una sola bombilla, se reagruparon. Sara, finalmente lejos del peligro inmediato, les contó todo lo que no les había dicho antes. Crowley había planeado utilizarla como moneda de cambio contra un rival dentro de su red, pero cuando las cosas cambiaron, se convirtió en un lastre. En lugar de matarla, enterraron el cadáver falso para cerrar el capítulo y la trasladaron a otro estado, manteniéndola bajo vigilancia constante. El hombre encargado de vigilarla, el que finalmente la ayudó a escapar, era alguien en quien ella había confiado en el pasado, un ex policía convertido en sicario que había desarrollado una conciencia demasiado tarde. Lo pagó con su vida. La huida de Sara había sido caótica y improvisada. No se había atrevido a ponerse en contacto directamente con Michael, sabiendo que eso lo pondría en peligro inmediato. Pero después de 10 años huyendo, algo dentro de ella se rompió. Tenía que volver a verlo, sin importar el riesgo. Al escuchar su historia, Michael sintió una rabia tan profunda que casi lo consumió. Le habían robado la vida. Le habían robado su vida, y no iba a dejar que se salieran con la suya. David propuso un plan peligroso: desenmascarar a Crowley y su red a través de una periodista independiente dispuesta a correr el riesgo. Era la única forma de evitar a los policías corruptos y los tribunales viciados. Sería peligroso. Quizá no sobrevivirían, pero tenían que intentarlo, porque ahora no se trataba solo de Sara, se trataba de todas las vidas inocentes aplastadas por hombres como Crowley. Al día siguiente, se pusieron en contacto con una periodista conocida por derribar a figuras poderosas. Se llamaba Alicia Marlowe y accedió a reunirse con ellos en un restaurante apartado. Mientras Sara le contaba su historia, Alicia grababa cada palabra con expresión sombría. Cuando le entregaron las pruebas que David había reunido, los registros de la propiedad, los vínculos con el agente Larson, los rastros financieros que conducían a Crowley, Alicia se reclinó en la silla y exhaló con fuerza. «Esto», dijo, «va a sacudir los cimientos». Pero aunque la esperanza brillaba en el pecho de Michael, sabía que la lucha estaba lejos de terminar, porque Crowley no solo era poderoso, era despiadado, y no se rendiría sin luchar. Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión y miedo. Alicia Marlowe actuó con rapidez, recopilando pruebas, comprobando cada pista y preparando la historia que desataría una tormenta. Mientras tanto, Michael, Sara y David permanecieron ocultos, cambiando de ubicación cada pocos días, siempre con la sensación de que les observaban desde las sombras. Cuando finalmente se publicó el artículo, fue como una bomba. El titular apareció en todos los sitios web de noticias y televisiones del país. Magnate inmobiliario, vinculado a desapariciones, corrupción y asesinato. Las pruebas eran irrefutables. Alicia había tejido la historia en una revelación condenatoria que implicaba no solo a Victor Crowley, sino a una red de funcionarios, entre ellos el agente Dean Larson, que había dimitido discretamente días antes de que se publicara la noticia. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Crowley fue detenido durante una redada policial en una de sus propiedades frente al mar. Mientras las cámaras disparaban y los periodistas le gritaban preguntas, mantuvo su gélida compostura, pero todos podían ver las grietas. Su imperio se derrumbó de la noche a la mañana. Los inversores le abandonaron y sus aliados se distanciaron. Pero la victoria tuvo un alto precio. 2 días después de la detención de Crowley,
David Harris fue encontrado muerto en una habitación de motel, en lo que parecía un suicidio. Michael no lo creyó ni por un segundo. Sarah tampoco. Sabían que el alcance de la red de Crowley no terminaba con sus esposas. Michael se culpaba a sí mismo. David lo había arriesgado todo para ayudarlos y ahora ya no estaba. Sarah intentó consolarlo, pero no había palabras lo suficientemente fuertes como para llenar el vacío que había dejado. Asistieron al funeral de David en secreto, de pie al fondo, mientras el sacerdote hablaba de valentía y sacrificio. Michael apretó la mano de Sarah con tanta fuerza que le dolió, como si quisiera aferrarse a algo para no sucumbir a la injusticia que los rodeaba. La vida tras la caída de Crowley no fue el cuento de hadas que habían imaginado. Sarah luchaba contra las pesadillas y algunas noches se despertaba gritando, convencida de que seguían persiguiéndola. Michael también llevaba sus propias cicatrices, la certeza de que ni siquiera la justicia había traído la paz. Pero en medio del dolor había momentos de luz. Se mudaron lejos de su antigua ciudad, a un lugar tranquilo en las montañas donde nadie sabía sus nombres. Construyeron una pequeña vida a partir de las cenizas, un jardín en el patio trasero, largos paseos por el río, cenas sencillas a la luz de las velas. No era la vida con la que habían soñado, pero era la suya. Michael se encontraba a menudo mirando a Sarah, maravillándose de que fuera real, de que hubiera sobrevivido contra todo pronóstico. Había enterrado a una desconocida, había llorado por una mujer que creía perdida para siempre, y el destino se la había devuelto de una forma tan improbable que parecía un milagro. A veces, cuando el pasado le atormentaba demasiado, se sentaba junto al fuego y se recordaba a sí mismo. El amor les había salvado. No de forma perfecta, no sin dolor, pero sí lo suficiente. Y en un mundo tan a menudo gobernado por la crueldad y la codicia, a veces lo suficiente era lo más poderoso de todo. La historia de Michael y Sarah nos recuerda que, a veces, las batallas más importantes se libran en silencio y que la supervivencia tiene un precio mucho mayor de lo que podemos ver. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho si la persona que amabas hubiera desaparecido sin dejar rastro? ¿Habrías sido capaz de seguir adelante o habrías seguido buscando, sin importar el precio? Deja tus opiniones y teorías en los comentarios a continuación. Leo todos y cada uno de ellos, y siempre me sorprende la perspicacia y la empatía que comparte esta comunidad. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho sentir el peso de la esperanza y la traición, comparte este vídeo con alguien que ama los crímenes reales tanto como tú. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte otra historia increíble como esta, porque a veces la realidad es más extraña y mucho más desgarradora que la ficción. Gracias por vernos. Cuídate mucho.